Bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos de vuelta a la serie de webinars de World Triathlon. Si se fijan, tenemos una nueva imagen con unos colores padrísimos y un círculo que representa a todo el triatlón del mundo. Estamos bien contentos de estar aquí de vuelta con ustedes en este webinar sobre fisiología del triatlón. Nuevamente tenemos aquí a nuestro par de rockstars, a Vicente Beltrán, quien está dirigiendo todo este esfuerzo de capacitación en el triatlón a nivel mundial. Él además es facilitador de la ITU y es entrenador del World Triathlon Team. Tenemos también a Alejandro Cañas, quien es el coordinador de entrenadores de PATCO, que es la Confederación de Américas de Triatlón. Entonces, bienvenidos a todos. Me gustaría recordarles que esta es una serie de 4 webinars sobre fisiología, en donde la idea es que obtengan un certificado de que participaron en esta serie de webinars, y la manera de conseguir su certificado es que vean todos los webinars y después que entren a la plataforma de educación de World Triathlon, ahorita les vamos a dar bien las instrucciones, y completen las tareas. Cada semana se va a ir desbloqueando nuevo contenido, entonces cada semana van a tener acceso a nuevas tareas y es bien importante que las completen. Pues yo soy Claudia Beristain, facilitador, y tú también, y bienvenidos a este curso, chicos. Sí. Buenas tardes, buenos días a todos. Es un placer teneros, sobre todo muchos nombres conocidos de vuelta después de este pequeñito parón que hemos tenido en verano. También agradeceros bueno, pues la bienvenida que ha tenido el curso, ¿no? Hemos recibido cerca de casi 340 inscritos de habla hispana, o casi otros tantos de habla inglesa, o sea que estamos muy contentos de la aceptación que ha tenido este evento y bueno, y esperemos que os sirva y que de alguna manera pues todo el esfuerzo que hemos invertido detrás pues sirva para mejorar tanto el conocimiento como el nivel, ¿no? Deportivo pues eso, de todos los lugares desde donde nos estéis viendo. En un principio, bueno, me gustaría, Claudia ya ha introducido el curso. Como bien ha dicho, va a ser un curso de 4 semanas en las que vamos a ir subiendo una serie de tareas, y el objetivo principal, más que ser un curso donde simplemente vamos a dictar los principios de la fisiología del deporte, queremos que sea un curso mucho más práctico, mucho más específico relacionado con el triatlón, y que os sirva para de alguna manera identificar también vuestras áreas de desarrollo, aquellas bueno, que veáis que flojeáis un pelín y que hay que buscar pues eso, información adicional, porque es algo que hemos comentado que no suena no sonaba familiar o se necesita aprender un poquito más. En ningún momento va a ser un curso individual, y con esto me refiero a que no vamos a ir cubriendo, ¿no? las preguntas que tengáis a nivel, porque como he dicho, sois muchos y no podemos ir respondiendo preguntas del tipo, bueno, tengo una atleta de 16 años, ¿cuántas sesiones de natación tengo que poner a la semana? Bueno, esto no lo sabemos. Entonces no lo sabemos porque aquí hay un contexto que nos falta y no es el objetivo de este curso. El objetivo de este curso es que si tienes un atleta de 16 años y no sabes cuántas sesiones de natación tienes que poner a la semana, que te propongamos las herramientas y el conocimiento necesario para que, o una de dos, o obtengas esa información o recurras a otras fuentes para formarte en ello. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos al lío. Tenéis también el apartado de preguntas del Zoom, donde podéis ir lanzando pues eso, cualquier duda que tengáis acerca de lo que se va comentando, y al final pues tendremos un tiempo en el que vamos a ir hablando de ellas y bueno, intentaremos resolver las máximas posibles. Las que se queden por responder, vamos a hacerlo de una manera diferente a como lo hicimos en la otra serie de webinars. Vamos a tener un foro abierto en la plataforma de educación de la ITU. Por lo tanto, es súper importante que para aquellos que todavía no habéis accedido a la plataforma, entréis, pues si no, todo el tema de información que compartamos allí, debates que surjan, instrucciones sobre las siguientes tareas y demás, las vais a perder, porque no va a llegar a otro lugar que no sea la plataforma de educación de la World Triathlon, ¿vale?
Entonces, bueno, aquí tenéis un poquito el índice de los contenidos que vamos a hablar y bueno, pues vamos al lío, como he dicho anteriormente. Sabemos ya, esto no es una novedad, que bueno, el triatlón es un deporte olímpico que consiste en 3 disciplinas deportivas más las transiciones. Independientemente de la duración total de la carrera, aquí nos vamos a centrar mucho más en lo que son las pruebas de relevo mixto o super sprint hasta la distancia olímpica. No vamos a ir más allá de esta distancia. Es más, creo que nos vamos a quedar, o mucha parte del contenido está dirigido más a atletas youth y juniors más que élites, porque ya consideramos que, bueno, que el contenido debería ser así y para eso estamos en fases de desarrollo, ¿no? Alguien que esté entrenando a gente élite, pues ya dado ese salto ya no debería estar atendiendo este tipo de cursos. Entonces, bueno, independientemente de la duración total de la carrera, pues el triatlón hace que se cree un perfil único, un perfil fisiológico único que difiere mucho de cualquier tipo de evento o de tarea o de trabajo que se pueda realizar en cualquiera de las 3 disciplinas por separado. Entonces, sabemos que lo que sucede en la natación tiene un impacto en el ciclismo y lo que sucede en el ciclismo tiene un impacto en la carrera. Y eso hay que entenderlo, comprenderlo y saber qué tipo de impacto es este que se está creando. El relevo mixto, cada puesta del relevo mixto pues puede durar por participante sobre unos 20 minutos y el triatlón olímpico, pues eso, nos vamos a casi 2 horas de eventos. Por lo tanto, que el triatlón se considera un deporte de resistencia. Además, hay que añadir la particularidad de que en casi todas las pruebas élite se permite ir a rueda. ¿Qué diferencia tiene esto o qué particularidad tiene esto? Bueno, pues que esto permite que haya un menor coste energético a la hora de practicar estas 3 disciplinas en comparación que si se hiciera de manera individual. Y esto pues creo que es bastante importante entenderlo y enseñarlo a los deportistas, porque como veremos hoy, no gana la carrera el que más potencia genera o el que más rápido corre nada más salir de la transición. Hay un cúmulo de factores que determinarán en qué posición final pues, termine un deportista. Y también yo creo, Vicente, añadir el tema de las transiciones también, que es súper importante, que también entra dentro, aparte, como has comentado, del propio triatlón, incluso pues que sabemos que cuando la distancia es más corta, imaginaros en un super sprint de los relevos mixtos, pues cobra mayor importancia, porque el porcentaje de tiempo dentro de la prueba es mayor. Y luego también, pues, en relación a lo que hemos hablado del drafting, al final esto tiene una consecuencia también que lo veremos más adelante, en el propio desempeño del segmento, que quizás pues no se hace a un ritmo constante, sino esa interacción con otros atletas durante la propia prueba, pues hace que a lo mejor pues vea más cambio de ritmo o el ritmo no sea constante. Y eso va a tener unas consecuencias en los requerimientos fisiológicos que vamos a analizar. Sí, exacto. Además, la gran variedad pues eso, de distancias, de diferentes circuitos, de lugares donde se compite a nivel mundial, pues hace que las demandas metabólicas y las respuestas fisiológicas pues varíen mucho de un evento a otro. Entonces, no podemos comparar un super sprint que haya pasado en Hamburgo con otro que haya pasado, por ejemplo, diría en Abu Dhabi, ¿no? Por ejemplo, por decir dos circuitos diferentes, y luego veremos el porqué. Entonces, bueno, este webinar, este seminario tiene como objetivo el intentar desgranar los requerimientos fisiológicos de las 3 disciplinas, de la natación, el ciclismo y la carrera, y ver que las respuestas asociadas a cada distancia, desde el super sprint hasta la distancia estándar. Entonces, bueno, para aquellos que habéis accedido ya al contenido que hay en la plataforma de educación,
Este es el único capítulo que no está traducido al castellano, pero bueno, con el Google Translator, si le dais a la opción de arriba de traducir la página, se entiende más o menos. Pero tenemos un libro dentro del contenido que hemos compartido con vosotros donde se desgranan absolutamente todas las características fisiológicas de los triatletas de élite. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Y lo hablamos ya en los pasados webinars para aquellos que los atendisteis, pues os sonará familiar, ¿no? Que un atleta como yo, que puede tener un consumo máximo de oxígeno en su mejor día de 55 o de 57 mililitros minutos y kilo, pues da igual cuánto me empeñe, cuánto me esfuerce en ser élite, ya empezando por el motor necesario para competir en esa categoría, pues ya está claramente definido que yo no tengo las características fisiológicas necesarias para competir ahí. Entonces, tenemos aquí una serie de números que sin ser, digamos, hay que mirar, ¿no? Lo que siempre decimos, la imagen global de todo lo que se necesita para competir en la élite, no solo es fisiología. Hay gente que tiene la fisiología y no tiene la psicología, o hay gente que tiene la fisiología y no tiene la técnica, y bueno, digamos que habría 4 pilares, ¿no? Que sería, pues eso, la parte fisiológica, la física, la técnica y la táctica. Ahí se le puede añadir también, pues eso, la psicológica, el entorno, bueno, y demás. Pero bueno, aquí tenéis unos valores de referencia que pueden servir para establecer objetivos alcanzables y realistas. Entonces, si yo contrato a Alex para que me entrene y le digo que quiero ir a los juegos, cuando Alex me da el primer test y verá que tengo un motor de un Tata, pues me dirá, mira, mejor compite en el triatlón de tu barrio y igual haces podium en grupo de edad, porque hay poquitos, y así pues eso, luego lo disfrutas, ¿no? Pero a mí aquí sí me gustaría agregar que estos son datos de atletas élite y aunque queremos llegar hasta allá, no podemos esperar que los atletas de una primera instancia, youth o junior, ya tengan estos números, ¿no? Esto al final también se desarrolla, tal vez el consumo máximo de oxígeno no cambie tanto, ¿no? Eso ya tenga un cierto componente genético con el que vienes, pero sin embargo la fracción utilizada, la economía, las potencias y las velocidades, todo se puede trabajar y no podemos esperar que un youth o un junior lleguen ya con estos valores y estos también son valores que se adquieren con muchos años de trabajo, ¿no? No es algo inmediato ni en 3 meses ya estamos como atleta elite para nada, ¿no? Exacto. Y el objetivo yo creo que también que lo vayamos mejorando con un porcentaje poco a poco, con el paso de los años. Que no hagamos un incremento brusco de esa mejora y luego nos quedemos estancados. Yo creo que, bueno, como hemos dicho siempre en los otros webinars, al final esto es un proceso a largo plazo y en cada edad y en cada etapa de desarrollo, pues bueno, tenemos que buscar ese pequeño porcentaje de mejora. Y hablando, por ejemplo, de los datos que hay aquí, Vicente, pues yo creo que, por ejemplo, para los entrenadores es importante que, por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno, que vemos aquí los valores, pues están relacionados también con una velocidad en ese consumo máximo de oxígeno y luego con la potencia aeróbica máxima, que está en relación con el ciclismo, para que los entrenadores sepan que ese dato de consumo máximo de oxígeno va ligado a la velocidad en carrera con el que damos ese valor de consumo máximo de oxígeno y esos datos de potencias que damos en ese valor de consumo máximo de oxígeno. Sí. Tú que lo sabes. Sí, la clave, como bien dices, Alex, es relacionarlo todo y eso es algo muy visto en esta tabla que presentamos aquí, parece muy sencillo, pero luego todo se complica muchísimo más. Como hemos comentado ya al principio, estamos en un deporte único que es bastante complicado el entrenar en sí, porque son 3 disciplinas que, bueno, forman parte de un deporte, ¿no? Entonces ya no solo es el que tenga consumo de máximo de oxígeno más alto es el que va a ganar las pruebas, ¿no? Aquí hay una variable enorme de factores a tener en cuenta y hay que conocerlos. Para aquellos que habéis hecho ya el cuestionario previo al curso sobre terminología y demás,
pues bueno, lo mismo, os aconsejamos que si hay términos que no controláis, pues que busquéis información sobre ellos, porque no es el objetivo aquí el explicar pues, qué significa la fracción utilizada de consumo máximo, ¿no? Hay que entenderlo para no perderse en todo el contenido que vamos a ir presentando. Al igual como los sistemas energéticos. Tenéis un capítulo entero donde se habla de ellos y bueno, ahora vamos a ver la duración de los eventos, más o menos, en diferentes pruebas y creo que ya todo el mundo entendemos o deberíamos de entender de que el triatlón, aunque está considerado un deporte de resistencia, pues eso, las dos fuentes energéticas que nos van a proponer o los metabolismos que nos van a aportar la energía, pues van a ser el aeróbico y el anaeróbico. Y aquí es donde otra vez la terminología es muy importante que tengamos claros los conceptos, porque nos pasa, sobre todo cuando damos el curso de nivel 2, ¿no? Que hablamos del umbral anaeróbico como una intensidad que sería el ritmo de prueba o el segundo, así lo diré ahora, el true point del lactato, bueno, el LT2, ¿no? Sería no me saldrá ahora en español, bueno, da igual. Entonces, luego hablamos de capacidad y potencia anaeróbica o hablamos de que el metabolismo anaeróbico se produce sin presencia de oxígeno, pero cuando hablamos del umbral anaeróbico es como, vale, pero eso es ritmo de prueba y ahí sí que se respira. Entonces, volvemos a lo mismo. Si la terminología no la tenemos clara y los conceptos de qué se habla en cada momento no están claros, pues nos va a costar muchísimo saber prescribir el entrenamiento y el porqué de las cosas. Entonces, al final... El punto de inflexión de los umbrales, ¿no? Sí. No, es que, bueno, creo que lo tenemos puesto por algún sitio, que el momento metabólico de lo que sería el umbral anaeróbico o el umbral ventilatorio número 2, creo que viene referenciado en la literatura como con 8 términos diferentes. O sea que dependiendo qué libro leas, dependiendo qué artículo leas, te lo van a plantear de una manera o de otra, ¿no? Pero al final... Todas esas terminologías hacen referencia a un momento fisiológico o metabólico en este caso, ¿no? Entonces, cuando nosotros prescribimos entrenamiento, el cuerpo no entiende si estamos nadando, andando en bici o corriendo. El cuerpo entiende que hay una demanda energética que hay que solventar. O sea, una duración, hay a ver si lo digo, estoy súper pastoso. Hay una demanda energética que hay que darle energía, hay que suministrarle energía. Entonces, la duración vendrá determinada por el esfuerzo en sí. Dependiendo de a qué intensidad y cuánta duración tenga ese esfuerzo, pues habrá un sistema energético que contribuirá con más porcentaje o en menos. Y esto hay que entender. Entonces, al final, cuando cuando estamos con los chicos en la piscina o en la pista, su sistema energético no entiende si estamos haciendo 10 de 400 o 20 de 200. Hay un tiempo de esfuerzo que hay que suplir esas demandas energéticas. Y aquí, si no entendemos el gráfico este que estamos viendo aquí, qué sistema energético contribuye, cuánto dura y a qué intensidad se puede realizar ese ejercicio, es muy complicado que lleguemos a desarrollar todo esto, ¿no? Todas las variables fisiológicas que estamos hablando. Y yo creo que, Vicente, también es muy importante comentar de que los sistemas energéticos funcionan muchos a la vez. Lo único que el predominio, como tú has comentado, el porcentaje de importancia es mayor en uno o en otro. Esto no significa que de repente yo esté utilizando el metabolismo aeróbico, lo dejo de utilizar y paso al metabolismo anaeróbico, o estoy utilizando el metabolismo de los fosfágenos y lo dejo de utilizar. No, sino que al final todos estos metabolismos están interaccionando a la misma vez. Lo único que en función de la intensidad y del tiempo, pues algunos van a cobrar mayor importancia porque nos van a dar esa energía que requerimos. Pues como tú has dicho, a lo mejor en menor corta duración y en mayor intensidad, pues a lo mejor tenemos los sistemas energéticos de la fosfocreatina,
los sistemas energéticos anaeróbicos, y quizás cuando nos desplazamos y hacemos ejercicios de más larga duración que requieren pues menor energía porque se prolongan más en el tiempo, pues quizás la contribución de los metabolismos aeróbicos es mayor. Pero es importante distinguir que todos estos sistemas energéticos funcionan a la misma vez, pero el porcentaje de implicación o de importancia es mayor o menor en función de la intensidad y la duración del ejercicio. Exactamente, eso no son como grifos de agua, ¿no? Que Sí. abro uno y tengo que cerrar otro, sino es como que están todos con mayor o menor porcentaje actuando. Entonces, ¿por qué es importante entender, por ejemplo, la duración de cada segmento, ¿no? O la duración de la prueba a la hora de entrenar estos sistemas energéticos? Pues porque al fin y al cabo, tenemos que preparar a los deportistas para que sean capaces de aguantar las demandas energéticas o fisiológicas de la competición. Entonces, hay que entender dónde van a ir y cuánto tiempo van a estar, de alguna manera, pues, expuestos a ese tipo de estímulos. Pero ¿qué pasa? Que no podemos comparar, digamos, una carrera que ha tenido lugar en un lugar del mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, a dos ejemplos de Hamburgo y Lausanne con otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vemos en la natación, ¿no? del super sprint, en Hamburgo, pues en chicos, estamos hablando que son los parciales más rápidos de cada disciplina en estas carreras, pues son casi 32 segundos más rápido en Lausanne que en Hamburgo. ¿Estaba el circuito mal medido? Bueno, pues no lo sé y no lo sabe nadie. Entonces, podemos comparar los tiempos o preparar una carrera con esos tiempos, o sea, con los tiempos de esa carrera en sí, pero no podemos intentar preparar a alguien para una distancia estándar tomando los tiempos del segmento ciclismo de Lausanne, sin saber qué pasó en Lausanne, que en este caso pues había dos rampas, dos subidas bastante pronunciadas, que, bueno, pues comparar los tiempos, vemos que entre Hamburgo, que tampoco es un circuito muy rápido, es muy técnico y demás, con Hamburgo, pues en chicos son 6 minutos de diferencia y en chicas pues casi 11. Entonces, bueno, hay que entender, ¿no? Y hay que aprender a contextualizar la información que tenemos de antemano para poder prescribir el entrenamiento y preparar a los deportistas para ciertas carreras, pues de dónde vienen y en qué contexto están. Y esto es algo en lo que vamos a trabajar bastante durante estas próximas semanas, porque claro, una competición no se prepara 2 semanas antes, ni un mes antes. Se prepara de 2 a 3 meses antes, por anterioridad. Entonces, tenemos que saber dónde van a ir los chicos a competir, o las chicas, qué tipo de circuitos van a encontrar, si es llano, no es llano, cuántas subidas tiene, cuál es la duración. Entonces, al final hay que preparar a la gente o hay que seleccionar esas carreras donde los deportistas vayan a tener el mejor resultado. Basado en los perfiles fisiológicos de cada deportista, hay unas carreras que van a ser más favorables que otras. Pues bueno, entonces con toda esta información, como entrenadores, tenemos que ser consecuentes y coherentes en elegir aquellas donde a nuestros atletas les va a venir bien. Sí. Entonces, ¿qué puede pasar? Y estamos viendo bueno, este año no ha habido muchas competencias, pero las que ha habido, por ejemplo, las Copas del Mundo, ¿no? Carlo Vivari y Italia, Arzacena, muchos deportistas no han terminado la prueba. Y siempre pasa lo mismo cuando hay una carrera donde hay un circuito de ciclismo bastante exigente. Entonces, a mí me da a entender de que los atletas que van allí o no están preparados para afrontar este tipo de circuitos o no saben correr allí, porque a lo mejor pues, no llevan una estrategia de ciclismo bastante definida en cuanto al tema de potencia, y luego se bajan a correr y se han dado cuenta de que se han pasado, porque no ha estado bien estudiado, ¿no? A qué intensidades pues, se debería de hacer este circuito. Entonces, no pongamos a los chicos en carreras donde no van a tener un buen resultado, a menos que decidamos que bueno, va a ser una experiencia de aprendizaje. Pero bueno, cuando identifiquemos esos puntos débiles a mejorar,
Mientras los mejoramos, pues podemos elegir competencias que les sean más favorables. No significa que nos conformemos y ya está. Yo creo que, Vicente, también es la relación que tú has comentado antes entre, por ejemplo, lo técnico y lo táctico con el perfil fisiológico. Cuando comparamos ambas pruebas, como por ejemplo Hamburgo, es una natación que tiene más pase de boya, más giros, a lo mejor se estrecha en algunos lugares. O el propio ciclismo, Hamburgo es un circuito donde requiere pues, mucho cambio de potencia durante toda la prueba. Quizás pues Lausanne era el mantenimiento de una potencia alta sostenida en un periodo de tiempo que correspondía con la subida. Yo creo que ahí es muy importante hacer ese nexo de unión entre la técnica y la táctica con los requerimientos fisiológicos de una determinada prueba y entrenarlo específicamente para ello. Exacto. Yo creo que aquí podríamos agregar nada más un pequeño pedacito que si estamos trabajando con youth, aunque sí quieres prepararlos para una prueba determinada y un recorrido determinado, lo que más te conviene es ampliarles el cajón de las herramientas y entonces que puedan ir respondiendo a diferentes necesidades. Entonces, en lugar de prepararlos para un evento muy, muy específico, lo que quieres es que vayan ganando cualidades técnicas, tácticas y de resistencia más amplias para que después puedan ir solucionando diferentes recorridos o diferentes tipos de eventos, ¿no? Sí, básicamente, si ya nos centramos un poco más bueno, pues eso, las aplicaciones que tiene el tema de entender, ¿no?, los sistemas energéticos en nuestra disciplina, en nuestro deporte, el triatlón, bueno, tenemos que ser conscientes de que se van a utilizar absolutamente todos los sistemas energéticos y por lo tanto se van a tener que trabajar. Entonces, hay que entender que si yo estoy utilizando o haciendo un entrenamiento voy a lanzar un término por lanzarlo, ¿vale? Pero de potencia anaeróbica a láctica, pues tengo que entender qué significa eso, qué aplicación tiene, cuándo puede suceder en una prueba, cuánto tiempo necesitaré para recuperarme después de ese esfuerzo, completo o incompleto, y bueno, tengo que entender cuándo será necesario que mi deportista utilice esta fuente energética, si la va a utilizar. Y por lo tanto, tengo que garantizarme de que cuando vaya a competir sea capaz de hacer frente a todos los estímulos que se le presenten. Para añadirle más dificultad, luego resulta que no competimos solos, que competimos con más gente. Entonces, ya no es solo las demandas fisiológicas de la carrera en sí, sino también dependerá mucho con el grupo con el que esté, si he salido en el primer grupo, si he salido en el segundo, si he salido en el tercero, si tengo que alcanzar a otro. Bueno, entonces aquí se presenta una serie de escenarios que son súper amplios y esto hay que entrenarlo todo. Entonces, bueno, hay que prepararlos para lo que viene. Entonces, las características del evento, pues como ya hemos comentado, pueden influir en las demandas fisiológicas a los que los atletas tienen que hacer frente. La cosa es que se compite por todo el mundo y cada circuito es diferente. Por lo tanto, tenemos que añadir todos estos estímulos en nuestras sesiones de entrenamiento. O sea, hay que cambiar un poco el chip y esto es algo que con Alejandro lo hemos hablado muchísimo, de que la bici, los rodajes largos de la bici los sábados, bueno, que está muy bien de vez en cuando para poder hablar, pero que esto no tiene ningún sentido. Ningún sentido que se utilice siempre esto porque toda la vida se ha hecho esto. Bueno, ya. Y resulta que luego van estos chicos a competir a un circuito donde hay muchos giros y muchas arrancadas y se quedan. ¿Que no he podido seguir el grupo? Normal. Pues si no lo has entrenado, ¿cómo vas a seguir el grupo? Entonces, yo creo que es lo que hemos dicho. Otras veces hablábamos de, bueno, 4 horas de entrenamiento, una salida larga, y nosotros a lo mejor en 1 hora haciendo un circuito técnico con 5 conos, el deportista ha sacado mejor rendimiento en una prueba internacional que haciendo 4 horas de entrenamiento. Así, yo creo que es la eficiencia y la especificidad que tenemos que buscar en los entrenamientos. Y otro punto que ha dicho antes Claudia es la versatilidad, o sea, el buscar que nuestro atleta sea versátil. Tú lo has comentado, dices, estamos compitiendo alrededor de todo el mundo en circuitos totalmente diferentes. Es que incluso cuando se compite en un mismo circuito, de un año a otro cambia. Si nosotros analizamos, por ejemplo, un año la World Triathlon Series de Bermuda
con respecto a otros, el que haya una escapada o el que no haya una escapada, el que se haga un buen grupo, eso cambia totalmente el proceso y el desempeño que va a llevar la prueba. O sea que hay que estar preparado para todo. Sí. Y lo que es clave, y esto va a ser un mensaje que no nos vamos a cansar de repetir, es que los chicos me refiero a los youth, a los juniors, tienen que ser rápidos. Rápidos no, rapidísimos. ¿Vale? Hay que desarrollar la velocidad en todos los aspectos posibles. ¿Vale? ¿Por qué? Pues si no son rápidos cuando sean jóvenes, no lo van a ser cuando sean más mayores. O sea, la velocidad no es algo que se gana con los años, que sí, pero que hay lo que se gana con los años y no se puede desarrollar enseguida es la resistencia. Entonces, si alguien no es rápido cuando es cadete o youth o junior, no vamos a esperar que cuando sea sub-23 o élite, pues esa velocidad venga, porque va a tender más a lo contrario, ¿no? Entonces, si vemos aquí los tiempos, vemos que de nado, esto es solo la natación, vemos que a medida que la distancia se alarga, la velocidad baja. Entonces, los chicos tienen que ser más rápidos nadando en distancias más cortas que los élite. Y sobre todo, Vicente, el determinante también como tú dices, de la velocidad y sobre todo la natación, el que todo el mundo conocemos a muy buenos nadadores que no tienen esa punta de velocidad, no llega bien colocado al primer paso de la boya y ya quedan, o sea, su rendimiento en la natación queda mermado por no llegar bien colocado. O sea, es que muchas veces, si no tenemos ese punto que es súper determinante en el rendimiento de velocidad, que es el comienzo de la prueba, ya vamos a ir a contracorriente el resto de la prueba. O sea, tenemos que hacerlo muy, muy rápido, tú lo has dicho, que sean capaces de nadar 100 metros, 200 metros a una velocidad prácticamente superior a la que luego van a poder mantener. Es que eso es súper, es claro, muy, muy importante. Claro, y eso nos lleva a la otra diapositiva, porque claro, ahora tampoco queremos enviar el mensaje erróneo de decir, no, es que para un super sprint pues tienes que nadar los 400 si eres chico en 1.9, ¿no? Y solo entrenamos para que se nade el 400, pues eso, por debajo de, pues eso, de 5.50 perdón, de 5. Es que no es así, porque esto es un ritmo medio. ¿Qué pasa en una competición? Bueno, pues aquí tenemos hemos tomado como ejemplo la gran final del año pasado, donde un circuito de natación bastante sencillo. O sea, una recta muy larga, 2 giros a izquierda y otra vez a la transición. Entonces, ¿qué pasa? La única manera que tenemos los entrenadores o la única herramienta que tenemos para medir a qué intensidad de nado están nadando los deportistas en aguas abiertas es la frecuencia de brazada. Y esto hay que correlacionarlo una vez hagamos los test de rendimiento en la piscina para saber en qué zona van nadando nuestros deportistas cuando están en aguas abiertas. Si no, no tenemos ninguna manera de ver desde fuera. Y luego cuando vemos los datos del reloj, a lo mejor sí, pero desde fuera no se puede ver. Entonces, ¿qué pasa dentro de una competencia? Pues bueno, aquí lo tenemos. Esto es la gran final del año pasado de Lausanne. Y bueno, vemos que nada más empezar, pues se lleva una frecuencia esto serían 124 brazadas por minuto. El reloj nos marca los ciclos, o sea, 2 brazadas por minuto, vamos. Vale, ya va bajando un poquito más. O sea, el sprint inicial es casi como unos 50 metros de piscina, básicamente. ¿Vale? Y luego pues va variando. Que es como tú dices, Vicente, que si nosotros esto lo analizamos en un nadador nunca sale una prueba de 1500 a esa velocidad. Exacto. ¿Por qué? Porque al final eso también tiene un detrimento en el rendimiento final, pero como sabemos que es determinante el pasar la boya, al final necesitamos hacer eso en la competencia. Sí, bueno, de hecho, vamos ahora después de la boya, había 38 con algo antes de la boya, después de la boya, pues un poquito más alto. ¿Qué nos indica esto? Pues que ha habido una aceleración, que ha habido un cambio de ritmo. ¿Vale? Entonces, hay estudios que relacionan la posición en el paso del 200 de natación con la posición final de carrera y hay una correlación bastante alta, ¿no?
Sí, considerando que naden ese 200 a esa velocidad y luego puedan seguir compitiendo, no Claro, que naden 200 a esa velocidad exacto. y se acabó la competencia, ¿no? Necesitan Sí, poder seguir manteniendo un ritmo. hay Que que esto estar. nos da cierta ventaja con los youth y los juniors en el relevo mixto, porque solo necesitas que puedan nadar esa distancia tan corta a esa velocidad y pasar a lo siguiente, y no como la categoría elite todavía nadar otros 1300 metros más en buen estado y salir a rodar, ¿no? Entonces, realmente preparar un relevo youth o junior para relevo mixto me parece a mí que es muy conveniente para todos los países que estamos desarrollando atletas todavía y siento que no lo hemos aprovechado como deberíamos. O sea, creo que podemos hacer un poco más de trabajo ahí para tener mejores resultados con youth y junior en relevo mixto. Bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido trasladar, ¿no?, los datos que hemos visto en el vídeo a una gráfica y como, bueno, si traducimos un poco estos números, pues vemos que hay un comienzo muy, muy rápido, a los 30 segundos todavía se mantiene un ritmo alto y bueno, pues después del minuto pues ya descendemos. El motivo por el cual no se puede aguantar la intensidad tan alta, volvemos a las fuentes energéticas, porque es imposible, se agota. Esa gasolina que es disponible, ese sistema energético que nos da la energía para un sprint, dura 6-10 segundos, no dura más. O sea, cuando ya has cumplido eso, o bajas el ritmo o bajas. No hay más historia aquí, ¿vale? Y vemos que, bueno, durante toda la prueba, pues hay cambios de ritmo, hay aceleraciones y desaceleraciones. Yo creo que también, Vicente, es importante, has hablado de la fisiología, la tolerancia al ácido láctico. Para hablar algo más específico de fisiología, aquí vemos como, por ejemplo, ese nadador tiene que tener una alta capacidad de tolerar el ácido láctico los primeros metros para luego mantener la velocidad. Porque no es simplemente, como ha dicho Claudia, dicen, no podemos salir al máximo y ya luego dejar de nadar. No, es que luego tenemos que intentar sostener ese esfuerzo a lo largo de todo el 1500. Entonces, la capacidad de tolerar ácido láctico en este punto es determinante. Entonces, ya ahí vemos ese concepto de fisiología aplicado a un caso práctico del triatlón. Claro. Luego, como entrenadores, no podemos prescribir un entrenamiento específico de natación para el triatlón que sean 10 veces 100 metros a ritmo de prueba o un 20% a ritmo de prueba, porque es que no es específico, no es real. En el momento que haya un cambio de ritmo, estos chicos se van a descolgar o no van a ser capaces de responder a lo que está sucediendo en la prueba. Entonces, hay que ser muy específicos a lo que los deportistas se van a encontrar en la carrera. Y claro, esto más o menos, cuando analicéis más pruebas, veréis que esta tendencia más o menos se sigue, pero luego también depende mucho de con quién estés nadando y lo que hagan ellos. Ya no solo depende de cómo estén colocadas o dónde estén colocadas las boyas, sino con quién se nade y qué es lo que pase en esa carrera. Entonces, bueno, podríamos estar mucho tiempo hablando de esto, pero nos comemos la hora. Entonces, vamos a ir tocando un poquito más ahora el tema del ciclismo. Y esto es un concepto que esta mañana ha levantado un poquito de ampollas, ¿no? Menos potencia es más potencia. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa, o el mensaje que intentamos dar aquí es que nadie le van a dar un premio por terminar una competencia con la potencia media más alta, ni el pico de potencia más alto, ni nada de esto. Por esto no te dan ningún premio, ¿vale? El concepto aquí, sobre todo con los entrenadores que empiezan a trabajar con números, con la potencia, que siempre como que quieren ver números altos, ¿no? Para mí el concepto es muy diferente. Para mí el concepto es que cuanto menos potencia haya y el deportista sea capaz de estar en grupos más arriba, mejor. ¿Me explico? O sea, el deportista que salga del agua en el primer grupo, ¿no?, y pueda ahorrar cuanto más vatios posibles, manteniéndose en ese primer grupo, pues va a tener mejor capacidad de afrontar el segmento de carrera que aquel que se haya desgastado mucho más en este ciclismo. Y aquí vienen diferentes situaciones de carrera que pueden ser tan variadas como deportistas. Puede ser alguien que no esté en el primer grupo, que esté en el segundo, o que incluso esté en el tercero.
esta mañana analizando, compartía Emma algunos datos con nosotros de un estudio en Australia y resulta que hay muchas más aceleraciones en un segundo grupo que en un primero. Entonces ya dependiendo de en qué grupo estés, ya vas a tener que satisfacer, pues eso, unas demandas fisiológicas en contra de otro grupo. Entonces, volvemos a lo mismo, hay muchísima información antes de ir a competir a los sitios que ya nos indica qué es lo que a qué nos vamos a enfrentar todos. Luego dependerá, bueno, pues de en qué posición salgas del agua, con quién estés rodando y demás. A mí me gustaría compartir con vosotros un ejemplo de los pasados Juegos Olímpicos, en los cuales, bueno, había dos subidas, diferente duración. Y este es el perfil de, bueno, los datos de potencia de Ben Canuté. Fue el que hizo el tercer mejor parcial de bici de toda la prueba. Y si vemos la distribución de potencia, es sorprendente porque está mucho más tiempo en zonas por encima de la potencia aeróbica máxima que en zona de ritmo de prueba, ¿no? Que sería una zona 3 o una zona 4, dependiendo de la terminología de cada entrenador. Entonces, me sorprende otra vez, y volvemos a lo mismo, en el que los entrenamientos de ciclismo, que es un segmento que ocupa casi el 50% de la prueba, la mayoría sean todos rodajes suaves. Solo son rodajes suaves, la tirada larga del sábado, la sesión de recuperación, pero luego nos damos cuenta de que es algo muy determinante el segmento de ciclismo, pues de sencillo no tiene nada. Y si esto no se entrena, pues ¿qué nos encontramos? Atletas descolgados, gente que no es capaz de soportar los 20 o los 40 kilómetros en el grupo en el que ha salido, o gente que se baja a correr y luego no puede correr porque el desgaste que han tenido que hacer en la bici ha sido tremendo y no están preparados. Entonces, como dato también, me llamaba mucho la atención de que el pico máximo de potencia alcanzado por Canuté fue justamente al final de una de las bajadas. Y claro, luego viendo el vídeo y viendo un poco correlacionando los datos con el momento de la carrera, pues eso, al llegar abajo hubo un ataque espectacular. O sea que también hay que entrenar a la gente de que, bueno, puedes tener un kamikaze en el grupo que cuando llega abajo, pues se lance a tumba abierta y una de dos, o estás allí o pierdes el tren, pierdes el grupo y se te acaba la carrera. Entonces ahora mismo no hay excusa para no entender lo que pasa en un evento a nivel élite en el ciclismo. Y esto es algo que a mí me molesta muchísimo, sobre todo aquí en España. Alejandro lo ha escuchado muchas veces, que la gente tiene como concepto no, cuando vas en un grupo, si te quedas, te llevan. Sí, te llevan con el cuello estirado, te llevan. Aquí vemos también datos el test event de Beijing antes de los Juegos. Y si os dais cuenta también, un 17% de la prueba se realizó por encima de la potencia aeróbica máxima, que en teoría es un esfuerzo que se puede mantener entre 6 y 8 minutos. O sea, es una barbaridad. Y esto hay que entrenarlo. Porque si no, ¿qué pasa? Que cuando un atleta se ve en esta situación, no es capaz de hacer frente a lo que le viene. Y ya está. Es totalmente de acuerdo, Vicente. Incluso ya no es el propio circuito, sino el nivel de la prueba. Porque si nosotros analizamos, pues, por ejemplo, a lo mejor Madrid, un año que ha sido Copa del Mundo, a otro año que ha sido World Series, los propios deportistas te dicen que el propio segmento de ciclismo cambia totalmente la intensidad. O sea, cuando hablamos a lo mejor de una Copa Continental a una World Series, estos porcentajes de distribución de intensidad puede cambiar. Entonces, también sabemos que no es solamente lo que hemos comentado, sino lo que tú has dicho también, la intensidad que se desarrolla en el nivel del evento. Quizás a lo mejor en un evento nacional aquí en España vamos bien si vas en un grupo, pero cuando tú compites en una Copa del Mundo, yo creo que tú lo has dicho, en ningún momento pedaleas solo, sino tienes que mantener una intensidad. Entonces tenemos que saber también a qué nivel de prueba nos vamos a enfrentar, porque eso también nos va a determinar la potencia que tenemos que hacer. Y en relación a la diapositiva anterior de Ben Canut, yo creo que el tema también, por ejemplo, la distribución, muchas veces eran potencias muy, muy altas, pero luego
él también tiene una capacidad de recuperar. Lo que tú has dicho, muchas veces menos potencia es más. ¿Por qué? Porque era capaz de mantener la velocidad con el grupo consumiendo menos energía, porque esa potencia que nosotros generamos es energía que estamos consumiendo. Entonces también la capacidad que tengamos de ahorrar energía durante toda la prueba tiene que ser también un punto muy, muy importante, de enseñar a ahorrar al deportista. Ir a rueda, tomar las curvas eficientemente, todo eso es importante. Perfecto. Y ya, bueno, vamos a finalizar con el segmento de carrera. Abriremos un tiempo para alguna de las preguntas. Bueno, como sabemos, se ha visto como la carrera es vista como el segmento en el que, bueno, en el que se decide todo, ¿no? Donde, bueno, si corres rápido tienes más posibilidades de ganar, y si no lo haces, pues no. Entonces, tu ritmo, aunque suene una obviedad, ritmos de carrera más altos se relacionan con mejores posiciones finales en el resultado, ¿no? Final. Claro, como no tengas piernas después de la bici, pues muy rápido no creo que seas capaz de correr. ¿Qué pasa en el relevo mixto? Que parece que uno de los factores fisiológicos de éxito que se está digamos, relacionando más con esta disciplina es la capacidad de tolerar un alto coste energético a la salida de la natación, lo que decía Claudia del primer sprint, y luego a la salida de la carrera. Entonces, puede ser que tengamos deportistas que tengan una mejor tolerancia o una mejor capacidad anaeróbica y sean capaces de hacer esto, y otros no. Entonces, a lo mejor esos que no lo tienen, a la hora de seleccionarlos o de posicionarlos en las postas, pues no pueden ir en el primero y en el segundo, que sabemos que siempre el primero y el segundo van a ir seguramente con alguien. El tercero y el cuarto son, digamos, ya postas que no son grupos tan grandes de ciclismo, ya la mayoría de gente corre sola. Aquellos que no sean capaces de reaccionar muy bien a esfuerzos rodeados de más gente, pues bueno, son deportistas más propensos, digámoslo así, a que tomen parte de las primeras dos postas. Aquellos que no sean tan, digamos, no se desarrollen tan bien en esas circunstancias, pues nos ayuda más o serían mejor colocarlos en las siguientes postas. Luego, bueno, el ritmo de prueba, splits negativos o positivos. Yo recuerdo, antes no se corría, el triatlón no ha ido cambiando bastante, y en el momento que los Brownlee pues empezaron a dominar, todo el mundo intentó adoptar su misma estrategia, ¿no? Salir de la transición a toda leche el primer kilómetro y luego, bueno, a ver qué pasa. Les funciona a ellos y les funciona a gente pues, que tenga sus mismas características fisiológicas, pero no le funciona a todo el mundo. Hay gente que revienta y ya está. Por adoptar esa estrategia, pues de alguna manera condiciona el resultado final de la prueba. Y yo recuerdo una carrera que me llamó especial la atención, que el comentarista estaba destacando, ¿no? Estaba hablando de Fernando Alarza, que Fernando venía por detrás remontando, ¿no? Decía, no, Fernando viene remontando, ha aumentado el ritmo, y luego cuando terminó la prueba, vimos los parciales del tiempo de carrera de Fernando, y prácticamente eran los mismos, o sea, se mantuvo en el mismo ritmo. No era Fernando el que estaba aumentando el ritmo, eran los demás los que estaban muriéndose, porque habían empezado a lo mejor más rápido de lo que correspondía, y bueno, pues fisiológicamente no estaban preparados para eso. Entonces, ya para terminar, vamos a enseñaros un ejemplo de lo que estamos comentando. Esto es la gran final de 2008, en la categoría femenina. Y bueno, pues vemos eso, que Vicky Holland sale de la transición, la primera, a 6 segundos, ¿no? de la siguiente perseguidora, que era Zaferes. Y luego Jen le va mucho más por detrás. Bueno, Zaferes hace un esfuerzo ahí bastante importante en los primeros 500 metros y logra alcanzar a Vicky pasándola, ¿no? Y acelerando un poco. Jenle logra contactar con el grupo al kilómetro. Bueno, en el kilómetro 2, más o menos las tres están corriendo a su velocidad media o su ritmo medio de lo que sería el total de los 10 kilómetros, ¿no? Al 3
Zaferes vuelve a subir el ritmo. Bueno, más o menos se mantienen todos ahí en contención. Vicky Holland se descuelga un poquito porque las dos aceleran o cambian el ritmo y son capaces de abrir un hueco, pero luego Holland pues vuelve a aumentar el ritmo y las alcanza. ¿Qué pasa? Que llega a un punto de carrera en el que tanto Ashley como Vicky pues abren gas y se van. Y Zaferes pues se queda un poco descolgada ahí. Al final pues se decide aquí, al sprint. En la que, bueno, volviendo a las fuentes energéticas, tenga mayor capacidad anaeróbica, con lactato, evidentemente, pues se lleva la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Quizá la estrategia de Zaferes de salir a full de transición y alcanzar a Vicky lo antes posible, pues no le fue bien. A lo mejor los dos cambios de ritmo que implementó entre medio, pues igual tampoco le fueron muy bien. Al final, la que se llevó la prueba fue la que estuvo capaz de correr o más despacio de su ritmo medio, que fue Ashley, y en este caso Vicky, ¿no? que prácticamente las dos tuvieron la misma estrategia en cuanto a ritmos. ¿Con esto qué queremos decir? Que la idea generalizada de que el primer kilómetro se hace a full, ¿no? Después de la transición, pues igual no le viene bien a todo el mundo y esto condiciona el resultado final de la prueba. Hay que mirar cada caso de manera individual y a ver qué pasa. Y esto se prueba en el entrenamiento. Por eso se hacen cuantos más entrenamientos simulados y con diferentes escenarios posibles para identificar todo esto. ¿Qué táctica de carrera vamos a adoptar para que, bueno, pues para que obtengamos el mejor resultado final en deportistas? Entonces, bueno, abrimos paso a las preguntas, si queréis, Claudia. Mientras tanto, concluimos esto, que las demandas fisiológicas de la competición juegan un papel crucial, evidentemente. Luego hay que añadirle las tácticas y las psicológicas y las técnicas y demás, pero creo que es clave, ¿no? Que sepamos evaluar las fortalezas y debilidades de los atletas para, primero, saber qué debemos entrenar y, segundo, elegir las competencias a las cuales pues, vamos a obtener el mejor resultado. Y bien, Claudia, empezamos con la... perdón. Yo tengo una pregunta, aprovechando también que estás aquí con nosotros, que sé que entrenas a bastantes mujeres. Es, por ejemplo, si tú has notado que esas demandas fisiológicas varían entre los hombres y las mujeres, porque, por ejemplo, en ciclismo, sí que por lo que yo he estudiado, los hombres tienden a hacer ataques mucho más cortos e intensivos, y en cambio las mujeres suelen hacer ataques más extensivos y a lo mejor de menos intensidad. No sé si tú, por ejemplo, en triatlón has notado que los hombres o las mujeres tienen un cambio en la táctica para que luego eso pues, haya que entrenar las demandas fisiológicas de una manera o de otra. Y yo lo que he visto en general en la diferencia entre hombres y mujeres es que en el ciclismo en particular, las mujeres necesitan hacer muchísimo más trabajo técnico porque puede ser que tengan todas las herramientas fisiológicas, pero en el momento en que llegan a un recorrido más complicado con muchos más giros, bajadas, curvas, rodada en grupo, llegar en un grupo junto a rodar, van a tener mucho más problemas si no han trabajado la parte táctica y la parte técnica del ciclismo. Y aquí es algo bien interesante también, porque, bueno, en mi experiencia ahorita trabajando con grupo por edad, la mayor parte de los hombres que recibo han rodado o se han subido mucho a bicicletas de pequeños y muchas mujeres no se han subido a bicicletas de pequeñas. No sé si pase en otros países, pero me parece que aquí en México es algo común que se considere el ciclismo como algo peligroso y bajan muy pequeñitas a las niñas de las bicicletas en la primera caída, en el primer raspón ya no las vuelven a subir. Y entonces cuando tienes un atleta compitiendo en un rendimiento un poco más alto, es parte de las tareas más importantes, es el trabajo técnico,
para que puedan solventarlo. Y bueno, lo hemos visto en competencias, ¿no? Como Flora Duffy, aparte de que es fuertísima y tiene gran capacidad en la bicicleta, lo que tiene impresionante es la parte técnica y entonces en todos los recorridos donde hay mucha curva, entra y va soltando a todas las que no se pueden mantener. Y la otra parte es que en el ciclismo, si tú estás rodando en grupo y te estás quedando atrás, cada vez que salgan de una curva vas a tener que pedalear mucho más fuerte que todas las demás y es precisamente lo que platicaba Vicente, ¿no? Vas a necesitar más potencia, que es peor, para poder mantenerte en un grupo porque te estás quedando atrás en cada giro, ¿no? Bueno, ¿preguntas? Nos vamos a las otras preguntas. Sí, porque nos comemos ya el tiempo. Sí, tenemos a ver una pequeñita. ¿En qué porcentaje puede cambiar el consumo máximo desde Youth hacia Elite para... Pues sí, ¿en qué porcentaje cambiaría el consumo máximo de un Youth a un Elite? ¿Tiene alguien esos datos? Sí, bueno, la teoría dice que hasta entre un 15 y un 20%, pero depende de lo que es el trabajo que se ha hecho previamente y depende, pues eso, de cada individuo, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, es algo que no se puede desarrollar, digamos, muchísimo y viene determinado por la genética, pero claro, se tiene que trabajar. Entonces, si no se estimula eso, sobre todo en las fases sensibles, pues se pierde, ¿no? Esa mejora. Se puede trabajar durante el resto de la vida, pero lo ideal sería que en la fase sensible se trabajara al máximo. Y hay que identificar esa fase sensible cuando es. Y yo creo que la entrenabilidad se ve mucho mejor en el segundo umbral, o sea, en el umbral aeróbico, se ve mucho más los cambios con el entrenamiento. Entonces, analizar a lo mejor ese VT2 o umbral aeróbico nos puede decir cómo es el porcentaje de mejora que está llevando ese deportista a lo largo de las categorías YAU, Junior y Sub-23. Bien. Y luego la siguiente pregunta es si se genera una diferente cantidad de lactato en la carrera comparado a la natación y si eso haría que tuvieran tiempos de recuperación iguales o diferentes entre carrera y natación. Sí, en un principio sí. En un principio hay diferentes concentraciones de lactato debido a la cantidad de músculos que hay involucrados. En la natación se suelen alcanzar valores un poquito más inferiores, luego seguiría el ciclismo y luego la carrera. Pero no, los principios fisiológicos son los mismos para todos. O sea, independientemente, como he dicho antes, independientemente si estás nadando, si estás pedaleando o si estás corriendo, estás entrenando los sistemas energéticos. Tu cuerpo no entiende de eso. Entonces, o respetas los ratios de trabajo-descanso de cada vía energética, independientemente de la disciplina, o no se va a conseguir el objetivo por el cual se está haciendo ese trabajo. El lactato al final es un indicador que nos está dando la intensidad a la cual el cuerpo está trabajando, pero ni valores muy altos significan nada, básicamente, solo son, pues eso, los valores individuales de cada uno. Esto es algo que muchas veces dicen, no, es que ha sacado pues eso, no sé, el umbral anaeróbico lo tiene en 8 de lactato. Y es que en los libros dice que tiene que estar a 4. Bueno, yo llevo casi 12 años haciendo test de lactato y creo que nunca he visto un umbral anaeróbico a 4 como tal. Ya está. Entonces, bueno, si estás en silencio, Claudia. Si queréis pasamos un poco a explicar cómo funciona el tema del hub, porque de Sí. la plataforma educativa, más que nada porque, bueno, todas las preguntas que se han quedado aquí, pues las vamos a ir respondiendo. A diferencia de cómo hicimos con los otros webinars, ahora va a ser un formato un poquito más interactivo. Entonces, no va a ser que las publiquemos en un PDF y se van a quedar ahí, sino que, bueno, vamos a seleccionar aquellas que consideramos que tienen relación con el curso que estamos dando y bueno, vamos a intentar, pues eso, de alguna manera trabajarlo conjuntamente. Recordaros que la próxima sesión va a ser el viernes que viene, va a ser la única que no va a ser en jueves y a la misma hora, ¿vale? Que no, de todas formas enviaremos un recordatorio. Entonces, explicaros un poco cómo va, a ver si puedo compartir.